Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre de la Comisión de Tributos Nacionales del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario de esta facultad, les doy la bienvenida a esta última jornada académica de 2025 que estamos realizando a través de la plataforma de Zoom. Nos convoca un tema de indiscutible actualidad y relevancia técnica, que es lo que buscamos siempre, junto con Fernando, aportar en el marco de esta comisión. El día de hoy la consigna es el tratamiento en ganancias de inversiones productivas, del software transfronterizo y de gastos por vehículos, basado en reciente jurisprudencia bastante relevante, además del valioso oficio que tenemos de la maestría en Derecho Financiero y Tributario y del Observatorio en Derecho Penal Tributario. Quiero agradecer especialmente la participación de todos quienes se están conectando en este momento, haciéndose un tiempo para escuchar a estos expositores de primerísimo nivel con el que contamos, que van a abordar estas aristas fundamentales de la tributación actual. Contamos con la presencia del profesor Facundo Fernández Santos, el cual expondrá sobre los fideicomisos financieros como vehículos de inversión productiva; al profesor Fausto Jeremía, que va a analizar la práctica de la tributación en el impuesto a las ganancias respecto al software transfronterizo; y finalmente la profesora, doctora, abogada y contadora Marisa Vázquez, quien nos presentará el nuevo escenario sobre la deducción de gastos por vehículos a partir del fallo Remers. Para asegurar el orden y la profundidad del debate, contamos con la moderación de la profesora Natalia Poggio Acevedo, que es docente también en nuestra facultad, al igual que todos los anteriores. Así que bueno, les agradezco el interés y la presencia. Les recuerdo que esta actividad es abierta a la comunidad y que para recibir los certificados, quienes están haciendo la carrera, la maestría o la especialización, tienen que completar el formulario de asistencia, cuyos datos van a encontrar acá a través del chat. Así que sin más, bueno, le damos comienzo formal a las exposiciones. Cedo la palabra a la profesora Natalia Poggio. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, como bien dijo el doctor Núñez, en el chat está el formulario para que dejen la asistencia para que se le puedan otorgar los certificados. Y por otro lado, le quería pedir, por favor, de que mantengan cerrados los micrófonos. Cualquier pregunta que quieran hacerle a los expositores, tienen el chat disponible para realizar las preguntas que quieran. Bien, en primer lugar va a comenzar la doctora María Vázquez. La doctora es contadora pública nacional, abogada con orientación en Derecho Tributario y especialista en tributación, es profesora de nuestra Casa de Estudios y de la Universidad Torcuato Di Tella, es coautora de libros en materia tributaria y especialista tributaria en el Departamento de Impuestos de una empresa petrolera. Marisa, te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Gracias, Fernando, Marcelo, y un placer, Fausto y Facundo, estar con ustedes. Bueno, yo me voy a abocar a hablar sobre el tema del fallo Roemers, y para eso me voy a permitir compartir unas slides. Veremos. Aquí, por aquí. Acá. Mm, Bien. No sé si están, la Eh, pueden, las pueden, lo pones en modo presentación. Ahí está, acá. perfecto. Bien, bien. Eh, Recientemente, con fecha 10 de julio del 2025, salió un fallo de la Cámara Contenciosa Federal Administrativa Sala 4 respecto de amortizaciones de automóviles y deducciones de los gastos de mantenimiento y reparación de automóviles. El fallo, la causa es de Roemers contra AFIP, donde la AFIP determina el impuesto por los periodos 2011 y 2012. Si bien la causa
lleva ajustes por parte del fisco, tanto en el impuesto a las ganancias como en el impuesto a valor agregado. Yo en esta participación me voy a limitar a hablar y a circunscribirlo en el impuesto a las ganancias, lo que significa que en el análisis respecto de la cuestión de fondo y cómo se resuelve, también es aplicable para el impuesto a valor agregado. Lo menciono porque previamente voy a hacer un análisis de lo que dice la ley de impuesto a las ganancias y no así me voy a referir del impuesto a valor agregado. ¿Qué es lo que dice la ley de impuesto a las ganancias respecto de los conceptos relacionados a la deducibilidad de las amortizaciones y de los gastos en reparación y mantenimientos de automóviles? Todos tenemos conocimientos que en un proceso de determinación de la renta existen ingresos, y a esos ingresos, conforme establece la normativa, se permite la deducción de deducciones en carácter, diríamos, del artículo 82, es decir, todas aquellas deducciones necesarias para mantener, obtener y conservar ganancia grabada. Y luego tenemos deducciones especiales para cada categoría y otras deducciones especiales en común que tienen distintas categorías. Y así vemos que el artículo 82, inciso F, establece que son deducciones especiales de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, conforme las limitaciones que establece la ley, las siguientes. E enuncia en el artículo inciso F que se permiten las deducciones en conceptos de amortización por desgaste, agotamiento y obsolescencia y las pérdidas de desuso. Ahora bien, esa deducción de manera genérica tiene una limitación, justamente para este tipo de deducciones. Y está en el artículo 92, inciso L. Y esta limitación está dada de manera conceptual, que dice que no podrá deducirse en concepto de amortizaciones y pérdida por desuso las correspondientes a automóviles y el alquiler de los mismos. Léase contratos de leasing, que establece la normativa. ¿Qué quiere decir? Que conceptualmente me establece que los automóviles van a estar sujetos a una limitación en cuanto a su deducción en la amortización, para lo cual la ley remite a la definición de automóvil conforme al artículo 5 de la ley 24.449, donde define que el automóvil es el automotor para el transporte de personas de hasta 8 plazas, excluido el conductor, con 4 o más ruedas y los de 3 ruedas que excedan los 1000 kilos de peso. La resolución 18 del 26 establece que los utilitarios no van a estar sujetos a esta limitación en tanto cumplan con el objetivo de transporte de carga. Es decir, las amortizaciones de automóviles están sujetos a un límite. ¿Cuál es el límite cuantitativo que se establece? El límite cuantitativo es cuyo costo de adquisición, es decir, los automóviles, cuyo costo de adquisición, importación o valor de plaza, si son de propia producción o alquilados, sean superior a 20.000 pesos al momento de su compra, despacho, plaza, habilitación o suscripción del respectivo contrato según corresponda. 20.000 pesos. Esta limitación cuantitativa está legislada, está incorporada por la propia ley en el momento de su sanción. La amortización anual conlleva de que el tope que el contribuyente que se encuentra sujeto a esta deducción, si es un automóvil, son 4.000 pesos por año. A su vez, dice que tampoco serán deducibles los gastos en combustibles, lubricantes, patentes, según seguros, reparaciones ordinarias y en general
todos los gastos de mantenimiento y funcionamiento de automóviles, excepto, dice la ley, el artículo 92, que los automóviles no sean bienes de cambio y que tampoco va a ser aplicable la limitación en los gastos vinculados de automóviles cuando el automóvil sea de aplicación cuya explotación constituya el objeto principal de la actividad gravada, alquiler, taxis, remises, viajantes de comercio y similares. Es decir, que el origen de esto, si nosotros nos remontamos, nos tenemos que remontar al año 90, época de aproximadamente en el año 95. Hasta el año 95 se podían deducir los gastos de automóviles vinculados, cualquier tipo de grado en cuanto estén vinculados con la actividad que realiza el contribuyente, sin ningún tipo de tope, y la amortización. Por motivo de que en ese momento el organismo fiscal detectó que se utilizaban determinados sistemas que menoscababan la base de determinación del impuesto a las ganancias, sancionó la ley 24.475, que estableció la limitación, no permitir deducción de ningún tipo de gasto de automóviles, ni tampoco la deducción de amortizaciones. Esto fue por 2 años. ¿Qué pasó en el año 97? Que el mismo fisco detectó que este tipo de gastos vinculados a los automóviles y las compras de los automóviles comenzaban a tener carencia de facturación. Por ende, no se estaban facturando, no se estaban generando los respectivos comprobantes, de manera tal que presentó un nuevo proyecto ante la Comisión de Presupuesto de Hacienda, es decir, ante el Congreso, donde restableció la normativa de poder permitir deducir los gastos de amortización en su totalidad y todos los gastos vinculados, es decir, retrotraer la norma antes del año 1995. Si bien el proyecto no establecía ningún tipo de limitación, en la comisión del Congreso, en la comisión de Hacienda, tanto el diputado Lamberto como el senador Romero establecieron la necesidad de tener que fijar montos, de manera tal que ahí es cuando se incorpora el límite en que establece la normativa que cuando los gastos vinculados de automóvil excedan la suma global por cada unidad de 7.200 pesos, que fue fijada a través de la resolución 9498, es que a partir de ese momento a la actualidad contamos con estas limitaciones. Es decir, la limitación de 7.200 pesos es una limitación incorporada en el año 98 y la limitación de los 20.000 pesos, limitación incorporada en el año 95. Esto significa que la limitación que se ha incorporado, en mi opinión, respecto del año 95, que es por ley, la incorporación realizada en cuanto a los gastos vinculados a automóviles ha sido por una delegación que le ha otorgado el Congreso al Poder Ejecutivo, que si bien en este fallo que vamos a mencionar más adelante no se plantea, podríamos analizar si esta delegación es una delegación que resulta constitucional en virtud de que el Congreso ha delegado en, en el Poder Ejecutivo uno de las bases, de los elementos que son constitutivos del hecho imponible, que es la determinación de la base, por cuanto que le ha delegado
la facultad de tener que determinar el monto. Podría haberlo hecho estableciéndolo, que hubiese sido en forma correcta, de la misma manera que estableció los 20.000 pesos, y algún tipo de mecanismo de ajuste. No lo hizo. Simplemente lo que establece es que le delega eh, la facultad para que determine el monto por unidad y que ese monto tiene que ser fijado anualmente por la Dirección General Impositiva. Y en ese sentido, la resolución 94 del 98 fijó 7.200 pesos. La nota externa 2 del año 1999 lo que establece es que cuando los titulares de los vehículos posean distintas, es decir, posean varios automóviles, no se podrá deducir el excedente de los gastos de algún vehículo que supere el tope máximo establecido por unidad por el importe que eventualmente le falte a otro para llegar a ese tope. Esto significa de que si hay un gasto de 7.200 de tope 7.200 y un determinado vehículo incurrió en un gasto de 5.000, los 2.200 de excedente, el real de 5.000 frente al tope de 7.200, no puede ser utilizado para otro vehículo donde el tope, siendo 7.200, haya incurrido en un gasto real de 10.000, el excedente de los 2.200 del auto anterior se aplique a un auto que haya excedido el tope de 7.200. ¿Qué es lo que plantea la causa Roemers? La causa Roemers, como todos tenemos conocimiento, es un laboratorio que se dedica a la fabricación, venta y comercialización de productos medicinales. El laboratorio presenta como fuerza de venta lo que nosotros conocemos como los agentes de promociones medicinales, es decir, los visitadores médicos. El fisco, en el proceso de determinación de oficio, lo que hace es impugnarle los gastos vinculados a las amortizaciones de los vehículos de esa fuerza de venta, así como también todos los gastos de reparaciones y mantenimiento que superen los 7.200, sobre la base de lo que establece la normativa de la Ley de Impuestos a las Ganancias y sobre dos antecedentes que son antecedentes de la Corte Suprema de Justicia, que son de la misma fecha, que son Roux y Hansen, ambas industrias farmacéuticas, de fecha 29 del 11 del 2011. Estos fallos son fallos de la Corte. Y en estas causas se le impidió a los laboratorios poder deducirse amortizaciones por encima de los 4.000 pesos, así como también los gastos vinculados a las reparaciones de los automóviles que superaron los 7.200. Es decir, que los laboratorios no están exceptuados de estas limitaciones, ya que su actividad principal no es la explotación de vehículos como lo establece la ley. Es decir, que el auto, en la medida en que la actividad del contribuyente sea la explotación exclusiva de los autos, se aplica la limitación. En la medida en que no es una actividad en la cual la utilización del automóvil es imprescindible para que la misma se lleve a cabo y tampoco es el transporte de bienes y personas, no le es aplicable la excepción antes que la excepción que hemos expuesto que establece el artículo 92. Es decir, que el vehículo tiene que ser una herramienta imprescindible para poder desarrollar la actividad. Y en el fallo, en la determinación por parte del fisco y que lleva en línea también el tribunal fiscal, lo que se basa, ¿sí? El fallo de corte que dice que debe tenerse presente que cuando la letra de la ley no exige esfuerzo de interpretación, debe ser aplicada directamente
con prescindencia de consideraciones que exceden las circunstancias del caso expresamente contemplado en la norma, ya que de otro modo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivaliese a prescindir de su texto. Es decir, que en estos antecedentes, lo que le dice, en estos antecedentes, la Corte lo que le dice es, la ley es clara, es literal, y la literalidad de la norma exige de que el auto sea una herramienta, ¿sí? El objeto, como quien dice, de la actividad principal, de manera tal de que, siendo que esta no es la actividad por parte de los laboratorios, se les aplica las limitaciones. Y con esta argumentación es que el fisco determina el, el impuesto tanto del 2011 como del 2012 de Reumers, y de esta forma también sale el fallo desfavorable para el contribuyente del Tribunal Fiscal. El fallo es recurrido ante la Cámara, y él plantea determinados puntos de defensa en cuanto a que lo que establece el fallo, el contribuyente menciona que el fisco plantea es contradictorio, porque la deducción se basa en permitir la deducción en concepto de movilidad y viáticos, que establece el artículo 82, inciso E. Y esos conceptos de movilidad y viáticos no están sujetos a tope. Sin embargo, el fisco, en la respuesta que le da a la presentación ante la Cámara, lo que le dice es que el artículo 82, cuando menciona, y por eso es muy importante leerlo, en el encabezado dice que las deducciones de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, con las limitaciones que establece la ley, y que para este tipo de gastos, amortizaciones y gastos de reparación y mantenimiento, existe una limitación, y esa limitación está en el artículo 92, que no es de aplicación. Lo que dice Reumers es que no es de aplicación la ley 24475, porque los fallos anteriormente mencionados se resuelven sobre la ley 24475, que es la ley que rigió hasta los ejercicios iniciados hasta el año 1998, sino que los periodos que están involucrados, que son años 2011 y 2012, involucra la ley 24885. Al respecto me voy a remitir con posterioridad sobre este punto, y lo que fundamenta, y creo que es el interés y el análisis que realiza, el planteo de interés que realiza el contribuyente y la novedad, es que dice que la deducción de los gastos vulnera el artículo 4, 14, 16, 18, 28 y 33 de la Constitución Nacional. Y lo destaca de esta forma: vulnera el principio de garantía, porque dice que al impedir la deducción plena de los gastos de automóviles en actividad de uso intensivo, que en esencia no es diferente a la que tienen los que enumera la norma, que no es taxativa al incluir el concepto de similar. Es decir, que el ajuste por límites y topes vulnera también el principio de razonabilidad por la falta de actualización. Es decir, deben existir parámetros y topes medidos razonablemente, y vulnera el principio de propiedad al prescindir la real capacidad contributiva en la determinación del impuesto. Es decir, principio de garantía, principio de razonabilidad y principio de propiedad. Es decir, la limitación, ¿sí?, no permite. Lo que dice la norma es que al limitar, lo que está llevando es que no existe ningún grado de disposición de fondos ni de excesos. Y lleva que la ley 24475 limitó la deducción de gastos de automóvil y amortización, año 95. La ley 24885 reabre la posibilidad de la deducción de gastos de automóvil y amortización, con límite, pero la reabre la posibilidad.
el legislador, y esto es muy interesante, en el debate de la ley 2485, tanto la de diputados Lamberto como la del senador Romero, dice que el legislador reconoció la necesidad de habilitar la deducción de estos conceptos en automóviles afectados a la actividad grabada, en aquellos casos que no fuese la actividad principal, y fijó que la DGI determine un tope anual, la suma global que por cada unidad fije anualmente la Dirección General Impositiva. Sobre estos argumentos es clave para darle sustentación a los principios que se están vulnerando la prueba pericial. Y aquí el contribuyente estableció que el tope de la amortización, que son 4.000 pesos, es decir, estamos hablando del 20% en 5 años, 4.000 pesos por año, el tope lo actualiza desde diciembre del 2001 a diciembre del 2011. Y en lugar de ser 4.000 pesos, pasan a ser 100.862 para el 2011 y para el 2012 114.102. Entonces, la cantidad de autos que tenía, de flota que tenía el contribuyente por ese monto, ese tope, conlleva que el tope para la cantidad de autos para el año 2011 son 4.780.000. Y para el 2012, la cantidad es decir, 114.000 por 230.000 autos aproximadamente, son 5.340.000. Y la deducción que hubiese pretendido realizar el contribuyente eran 3.062.000 para el año 2011 y 3.039.000 para el año 2012. A todas luces se vislumbra de que si se actualiza la norma, los montos, si se actualiza la norma, el monto de los 20.000 actualizado, el tope era superior a lo que realmente se hubiese podido deducir el contribuyente. Esto significa que si el contribuyente, al verse limitado por los 2.000 pesos, tuvo que impugnar parte, es decir, no se pudo deducir parte de esos 3.200.000 en el año 2011, ni parte de esos 3.039.000 en el año 2012. Lo mismo pasa con los gastos de automóviles. El tope 7.200, si se actualizase, llevaría para el año 2011 a 36.000 y para el año 2012 a 41.000 pesos, lo que conlleva esos montos actualizados por la cantidad de autos, lleva que el tope serían 9.200.000 para el año 2011 y para el año 2012 10 millones. Y lo que realmente tuvo de gasto el contribuyente fueron 6.800.000 y 8.500.000. Es decir, el contribuyente demostró que si existiese actualización de los montos, los 20.000 pesos y de los 7.200 pesos, hubiese tenido un impuesto menor. El contribuyente no habría computado deducciones y hubiese tenido un gasto en exceso. Esto significa que el contribuyente, por la falta de actualización, tuvo como consecuencia que ingresar impuesto eh, eh, por encima de la capacidad contributiva. Yo hice un análisis en cuanto a que llevé los 20.000 pesos a la actualidad y el tope estaría dando aproximadamente 24 millones de pesos, 24.800.000. Es decir, que en lugar de ser los 100.000 pesos y los 114.000 en la época 2011 y 2012, estaríamos hablando de que el tope de los 20.000 pesos serían 24 millones.
¿sí? También tenemos que pensar que los 20.000 pesos era época del 1 a 1, que si los queremos actualizar en dólares y los llevásemos a un tipo de cambio de 1.450, estaríamos hablando que el costo de adquisición del vehículo tendría que ser 29 millones. ¿Eh? Con lo cual, estaríamos hablando, si lo actualizásemos por IPIN, como hizo el contribuyente desde el 2001 a agosto del 2000, a septiembre del 2025, estaríamos hablando hoy de una amortización de auto de 4.900.000. Y en cuanto a el monto de los gastos de automóviles, en lugar de ser 7.200, lo actualizásemos a septiembre del 2012, estaríamos hablando de un monto por año de 8.900.000 pesos por unidad, ¿sí? Con lo cual estaríamos lejos de los 7.200 pesos, porque un gasto de auto de 8.900.000, estamos hablando de 750.000 pesos por mes de gasto de auto, ¿no? Y tenemos que contemplar también gasto de seguros, combustibles y reparaciones. El fallo establece que la falta de actualización de la norma, manteniendo el quantum histórico, echa por tierra la reforma de la 24.885, que lo que trató la 24.885 fue rescatarle la posibilidad que el contribuyente se le permita una deducción. La falta de actualización hace que estos importes, ser ínfimos, son irrelevantes en la determinación de la materia imponible, hace que se pierda la esencia de la 24.885. La interpretación de las leyes impositivas requiere de un alcance jurídico de sus preceptos, lo cual importa el esclarecimiento de la voluntad del legislador de que se cumpla de manera razonable y discreta, dice el fallo, la interpretación de las normas. Y la sintaxis del artículo 88, inciso L, supone una revisión periódica del monto que no fue efectuado por la Dirección General Impositiva, porque la norma establece específicamente que tiene que ser declarado de manera, ¿sí?, establecido de manera anual. La falta de revisión y actualización se encuentra reñido con lo que manda la ley, principio de legalidad, y declarar la inconstitucionalidad de los límites aplicados por el fisco. Esto significa que sobre la base de una prueba pericial se vulnera el principio de la razonabilidad y de la legalidad establecido en la norma tributaria. El fisco apela, presentó el recurso extraordinario, el cual fue rechazado el 7 de julio del 2025 por falta de cuestión federal, es decir, inadmisibilidad de cuestiones de hecho y prueba y derecho común, y la arbitrariedad de la sentencia, en cuanto que no demuestra de manera fehaciente que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho aplicable y por lo tanto carezca de los presupuestos mínimos para ser considerada. Con fecha 16 del 10 del 2025, presenta el recurso de queja ante la Corte Suprema, el fisco, y bueno, recién presentado, vamos a esperar lo que resuelve la Corte al respecto. Pero considero de que es un fallo en cuanto a que la línea de argumentación y de defensa fue bien invocada y con una base de argumentación donde realmente se vulnera la falta de actualización de estos importes, realmente vulnera los principios y las garantías constitucionales. Así que vamos a esperar lo que resuelva, esperemos en breve, por parte de la Corte. Así que bueno, eh, algún tipo de preguntas y de cuestiones las respondemos al final de la exposición. Muy bien, Marisa, muchísimas gracias. Muy interesante el fallo, controversial.
Ahora vamos a continuar con el doctor Fausto Jeremía. El doctor es abogado por la UBA con orientación en Derecho Tributario. Tiene posgrado en Finanzas realizado en la Universidad Católica. Es magíster por la Universidad de Itela. Es fundador del estudio Jeremía Co. y ejerce como especialista en Derecho Tributario Internacional con experiencia en planificación fiscal local e internacional y litigios complejos, desarrollado en estudios jurídicos especializados de primera línea. Además, ha sido autor en diversas publicaciones para revistas de la especialidad tributaria. El doctor nos va a hablar sobre software transfronterizo, prácticas sobre la tributación, sobre la tributación en el impuesto a las ganancias. Doctor Jeremías. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, bárbaro. Bárbaro. Bueno, muchas gracias Nati, muchas gracias a todos, Fernando, Marcelo por la invitación, Marisa, un lujo haberte escuchado. Bueno, como bien me introdujo Nati, yo voy a hablar sobre el software transfronterizo. La idea es volcar algunas, bueno, ideas sobre cómo tratar en el impuesto a las ganancias todo esto que es el software transfronterizo cuando estoy adquiriendo principalmente un software del exterior y qué tratamiento darle en el impuesto a la renta. Brevemente lo que les voy a tratar de comentar, no sé si voy a llegar a todo, pero supongo que voy a tratar de ir hasta lo más lejos posible. Primero hacer unos breves comentarios con respecto a lo que es el software hoy en día como motor de la economía digital, sobre todo hoy no sé si saben, pero se cayó Amazon a nivel global y generó todo un caos. Bueno, es un poco un reflejo de todo esto, ¿no? Después lo que vamos a tratar de hacer es una desconstrucción de todos los componentes del software, entendido esto como producto o solución tecnológica, ¿no? Cuando uno habla del software muchas veces nos quedamos un poco corto y lo que voy a tratar de hacer es demostrar todo lo que tiene incorporado un producto tecnológico cuando uno menciona, bueno, adquirir un software, ¿no? Para tratar de desarrollarlo un poco. Después haremos el planteo principal, ¿no? ¿Qué es lo que remunera esencialmente el pago cuando estoy en una transacción vinculada al software? ¿Qué es lo que en definitiva nos va a dar el tratamiento fiscal? ¿Me escuchan bien? Bien. Después realizaré un breve repaso de las normas del impuesto a las ganancias para que estemos todos en la misma línea y después vamos a analizar casos concretos, análisis casístico de los principales casos que tenemos hoy en día, que son la cesión, las licencias y el software as a service o los servicios en la nube como se conocen hoy en día. Y si llego, hablaré de algo de la exportación y de los convenios para evitar la doble imposición. Bueno, un poco esto del software como motor de la economía, algunos datos para que tengan presente. Una startup en Argentina, en promedio, consume 22 herramientas de este tipo. O sea, software tecnológico para su producto puede ser, por ejemplo, el Gmail, pero desde herramientas que pueden incorporar a su propio proceso productivo. Y en promedio se dice que un gasto mensual oscila entre los 500 y los $15.000 mensuales. O sea que un emprendimiento tecnológico en general, esto es muy relevante y va a ser cada vez más relevante, ¿no? Se dice que el software as a service, o sea, los servicios, ahora vamos a ir viendo de qué se trata, en Latinoamérica crecerá un 28% anual y se espera que se triplique para el 2030. Y todo esto en el marco de la irrupción de la inteligencia artificial que va a generar, bueno, una redefinición sin duda de todo lo que es el software como servicio, ¿no? Porque, bueno, sabemos que probablemente en los próximos años todos incorporemos dentro de nuestro proceso de producción la inteligencia artificial y posiblemente esto se comercialice como un software as a service. En la Argentina tenemos un gran problema que es el costo de adquirir estos servicios, que en términos generales, si vamos a ir viendo por aplicación de alguna jurisprudencia, termina derivando en un costo de casi el 50%. Acá hay un costo simulado, un supuesto simulado de un costo de $500 que termina en un pago de casi 9.000 y pico de dólares para poder consumirlo. Por lo cual es un problema grave porque hay muchas de estas soluciones tecnológicas que no tienen equivalente en la Argentina, por lo cual no te queda otra que salir a consumirlo en el exterior. Y como digo, vamos a tratar de descomponer esto del software, ¿no? Para ver qué es lo que incluye cuando yo adquiero una solución tecnológica, ¿no? Para ver qué tratamiento hay que darle. En general, cuando hablamos de software, se nos viene a la cabeza el código, ¿no? Esa pantalla negra con palabras en colores que en general lo redacta un programador y que técnicamente se conoce como programa de cómputo o computación, que puede ser tanto código fuente como código objeto, que la diferencia básicamente que uno es el lenguaje que podemos leer nosotros y el otro es el código binario
que lo lee el hardware, ¿no? Que se le da la instrucción al hardware. Pero en definitiva, el programa de cómputo se entiende como estos dos conceptos. Y la realidad es que son ni más ni menos que palabras ordenadas de forma creativa, ¿no? Y por esa razón, por esa creatividad que tiene esas palabras ordenadas, es que se lo asimila a una obra literaria. Y ya hay consenso a nivel mundial de que, porque tienen similitud en una obra literaria, se protegen por medio del derecho de autor. Derecho de autor que en términos generales otorga dos tipos de facultades, una que es el derecho moral, inalienable e imprescriptible que tiene el autor de esa obra, y por otro lado los derechos patrimoniales, que puede haber discusión si se denomina copyright, pero en esta presentación lo vamos a llamar así, a discusión sobre el derecho civil francés y el common law sobre el concepto de copyright, pero para esta presentación al derecho patrimonial de autor lo vamos a denominar copyright. Entonces, la pregunta que yo me hago es cuando uno adquiere una solución o un producto tecnológico, o sea, no es solamente el código, por lo menos esa es la pregunta, ¿es solamente el código lo que nosotros adquirimos cuando adquirimos un software? Bueno, y lo primero que les traigo acá para empezar a contestar que no a esta pregunta es el concepto de software que sale del glosario del Instituto de Ingenieros Electrónicos, que es bueno, una organización que tiene un glosario muy importante sobre estos temas y define al software como la suma total de programas de cómputo, o sea, de esto, procedimientos, reglas, documentos, datos asociados que forman parte de operaciones de un sistema de computación. O sea que el programa de cómputo, este código que muchas veces es lo primero que se nos viene a la cabeza, no es solamente o no abarca todo el software, este producto tecnológico. Y les traigo un fallo acá que me parece hasta divertido para analizar lo que es un fallo del Tribunal Superior de Justicia Europeo de octubre del año pasado, donde la empresa Sony demandaba a Datel porque Datel tenía un software que le permitía a los jugadores de un jueguito que había creado Sony hacer trampa en su jueguito. Pero para hacer esa trampa no modificaba el código, sino lo que hacía era modificar determinadas variables que estaban almacenadas en la memoria RAM del usuario y que no permitían modificar el código, sino que simplemente modificaban estos datos almacenados que eran proporcionados por Sony, pero que no formaban parte del código. Por lo cual, la respuesta del Tribunal Superior es que esto no violaba el derecho de autor, principalmente porque no se alteraba el código. Entonces acá ya se va viendo que este servicio, esta solución tecnológica, que en este caso es un videojuego que proporcionó Sony, no era solamente el código, sino que tenía muchos otros componentes. Y ahora lo vamos a ver, estos otros componentes muchas veces tienen mucho más valor que el propio código, por distintas razones. El código puede ser algo complementario y lo que realmente tiene valor son otras cosas que vienen complementarias. ¿Por qué es importante? Porque en definitiva vamos a ir viendo que lo que en definitiva esté incorporado en esta transferencia transfronteriza de software puede tener distinto tratamiento en función de lo que esté incorporado en esa transacción. ¿Cómo se puede proteger esto que va más allá del código? Bueno, se puede proteger la funcionalidad o la innovación, por ejemplo, con una patente de invención que proteja, bueno, un proceso o una funcionalidad específica. Un ejemplo es la patente One Click de Amazon. Ahora ya estamos acostumbrados, pero en su momento Amazon patentó la posibilidad de hacer una compra con un clic, porque ya tenía guardados los datos del usuario, entonces haciendo un clic ya te permitía hacer la compra. Bueno, eso se protegió por medio de una patente de invención y no por el derecho de autor. Los secretos comerciales, bueno, toda la información confidencial. Acá el ejemplo más claro es el algoritmo de Google, ¿no? Que se utiliza para su motor de búsqueda. Y después hay otras posibilidades de proteger la identidad o la experiencia del usuario. Por un lado, la marca, ¿no? Que bueno, por ejemplo, el Microsoft, que es básicamente cómo se transmite confianza o la reputación por medio de la marca. Y por otro lado, los diseños industriales o la interfaz gráfica, que básicamente se suele llamar look and feel, que es esto que va más de la mano de la estética, de la experiencia del usuario, cómo interactúa el usuario con esa solución tecnológica. Un ejemplo claro son los iconos con esquinas redondeadas de los iconos de iPhone. Esto derivó en un pleito muy importante entre Apple y Samsung. Pero bueno, en definitiva, a lo que voy con todo esto es que cuando hablamos de software, no estamos hablando solo del código, sino que tenemos un montón de otros activos intangibles que pueden estar incorporados en esa transacción transfronteriza y que es importante identificarlos porque pueden tener distinto tratamiento fiscal. Y últimamente, bueno, no últimamente, desde hace mucho tiempo, pero cada vez más, y repito, cada vez más a partir del uso de la inteligencia artificial, vamos a ver esto, se empezó a comercializar el software como un servicio, ¿no? En definitiva la solución viene más asociada a
una prestación de forma continua que el prestador realiza desde su propia infraestructura y no a un activo intangible que se le puede ceder o licenciar al usuario, en este caso residente en Argentina. Entonces, bueno, todo esto es un pantallazo general, ¿no? Para entender cómo funciona un poco esto. La pregunta en este caso, lo que yo, bueno, en realidad en cualquier transacción que estemos analizando, pero específicamente en este tema, lo que yo digo es que hay que preguntarse qué es lo que el pago está remunerando esencialmente cuando estamos hablando de una transacción vinculada al software. Y acá supongo algunos tics que pueden ser todas opciones, desde la enajenación de un CD, de un bien tangible, la cesión de un intangible, una autorización, una licencia de uso de ese software, la autorización para explotarlo comercialmente, una transferencia de tecnología como esos datos de esa confidencialidad que hablábamos recién del algoritmo de Google, la prestación de un servicio, por ejemplo, de un servicio de helpdesk, o mismo un servicio que tenga adicional un asesoramiento, ¿no? Una consultoría y demás, que en definitiva vamos a ver generar renta argentina. En definitiva, todo esto es importante, ¿por qué? Porque te va a dar la pauta cuándo tenemos nexo territorial en Argentina, cuál es la categoría de la renta y, en definitiva, el tratamiento fiscal que le vamos a tener que dar. Por lo cual es importante hacer ese desglose, ¿no? Para entender qué es lo que estamos remunerando. En cuanto al marco normativo, lo voy a mencionar por encima, pero básicamente surge del artículo 5, complementado con el artículo 10 del decreto reglamentario. El artículo 9 es importante por esto de la importación de los CDs, que vamos a ver que ya quedó un poco en desuso, pero bueno, lo mencionamos. Y el artículo 13 que habla de los servicios de asesoramiento, que es muy importante en todo lo que vamos a ir viendo. En definitiva, importante para el software, ¿qué es? Bueno, que las cosas las cosas identificadas como bienes muebles, van a generar una renta de fuente argentina cuando estén situados, ubicados en el país. Importante, probablemente solo para el caso de la importación de bienes físicos cuando contenían el software, que será una renta de fuente extranjera en la medida que sea una exportación para el sujeto del exterior, ¿no? Para el exportador del exterior. Por otro lado, tenemos los derechos o bienes intangibles, ¿no? Que en este caso vamos a tener una renta de fuente argentina cuando sean utilizados en la Argentina. Y acá les pongo atento, esto lo vamos a ver en el primer caso que les traigo como para desglosarlo. Lo importante acá, el lugar de utilización del bien es importante cuando la renta proviene de la utilización del bien, no cuando la utilización es un efecto de la renta. Ahora lo vamos a ver con el siguiente ejemplo, pero tengámoslo en la cabeza porque es muy importante. Y el último punto es los servicios. Bueno, los servicios van a generar una renta de fuente argentina cuando sean realizados, ejecutados o desarrollados en el país. A menos que exista un supuesto de asesoramiento, que es esta cláusula que tenemos acá, que aún cuando sea prestado en el exterior generará una renta de fuente argentina. Y una vez que definimos esto, tenemos el artículo 102 que establece una retención para el sujeto, para el beneficiario del exterior, como pago único y definitivo del 35%, que aplicará sobre una ganancia neta, dice el artículo 103, y que esas ganancias netas presuntas están establecidas en el artículo 104. Hay algunas distribuidas por la ley, pero están bastante atomizadas en el artículo 104. Esto en cuanto a las normas. Y ahora nos metemos de lleno en el análisis más casuístico de los casos por caso, ¿no? Primero la cesión, vamos a ir viendo las distintas formas, las licencias de explotación y de uso, que muchas veces se confunde o es difícil identificarlo, y por último, el servicio en la nube, que vamos a ir viendo qué tratamiento habría que darle. A ver, como primer punto les traigo la cesión del derecho de autor. ¿Qué es esto? Bueno, la transferencia definitiva del derecho, del copyright, ¿no? El cesionario lo que hace es adquirir la titularidad plena del derecho, del bien, o sea, del copyright, ¿no? ¿Qué se cede? Es una cesión de derecho de autor del programa de cómputo, como decimos, el programa de cómputo protegido por el copyright, y el cesionario en definitiva adquiere los derechos económicos. Recordemos que los derechos morales no se pueden transferir, sino lo que se transfieren son los derechos económicos para explotar el código comercialmente, y los adquiere de forma definitiva. Un ejemplo acá que les traigo es Microsoft comprando la empresa Mojang en su momento, en donde se cedieron todos los derechos de autor de la franquicia Minecraft, que es uno de los jueguitos más conocidos del mundo. Bueno, en ese caso se transfirió los derechos de autor sobre ese código. Y acá les traigo un esquema para entender esto que les mostraba recién. Me voy un segundo para atrás. Esto que les mostraba recién, esta diferencia. Es este caso. O sea, tenemos un cedente de un copyright, un tangible, desde el exterior, y la renta proviene de la cesión desde el exterior y no de la utilización del bien. O sea, acá tenemos una cesión desde el exterior de un copyright que fue probablemente generado en el exterior,
Y en definitiva, la utilización de este copyright podrá generar una renta de fuente argentina en la medida en que el cesionario, cuando lo recibe, lo explote comercialmente en la Argentina, o sea, cuando lo empieza a explotar, cuando lo empieza a utilizar económicamente en el país. Eso sí podrá generar una renta de fuente argentina, pero no la cesión del intangible desde el exterior. En este caso, tenemos una ganancia de capital y debido a que el programa de cómputo que dio origen a ese copyright fue desarrollado en el exterior, estaremos en presencia de una renta de fuente extranjera, por lo cual no debemos aplicar una retención en ese caso. Sí, acá hago un punto por todo esto que les expliqué antes de la descomposición del software. En este caso, bueno, probablemente esta compra de esta solución tecnológica para distribuirla como sesionario, ¿no? La adquisición de este software, probablemente venga acompañado de otros componentes de la propiedad intelectual, como vimos, venga con la marca, venga con otros componentes, en cuyo caso habrá que analizar si no puede llegar a incorporarse, bueno, si no puede llegar a haber una retención por aplicación del artículo 104, inciso A.2. Un ejemplo claro es este que les mostré recién. Microsoft, cuando compra esta compañía y se hace de todo el derecho de autor de Minecraft, no solamente se hace del propietario legal del código fuente del juego, sino que se hace propietario de los elementos artísticos, de diseño, de la marca, de todo el propiedad intelectual asociado al Minecraft. Probablemente en esa sesión hubo que analizar estas cuestiones. Y después hay dos casos que aún cuando la cesión del copyright se haga a un residente argentino, podría disparar una renta de fuente argentina. O sea, es el mismo supuesto, pero con algunas aristas podría llegar a generar una renta de fuente argentina. Son estos dos casos. El primero no lo he visto tanto, pero es el supuesto en el que este copyright que protege la obra extranjera haya sido anteriormente utilizada económicamente en el país, que puede ser el caso de una licencia previa en el país y posterior cesión, ¿no? Primero una licencia y después una cesión. En ese caso hay un artículo especial en el artículo 104, que es el inciso H, que establece una retención del 17,5 para los casos de transferencia de bienes utilizados en el país, ¿no? Y después hay otro caso, que este sí es un poco más, genera un poco más de ruido y conflictividad, que es cuando el programa de compu esté debidamente inscrito en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, o sea, cuando ya esté en la Argentina registrado. Que en ese caso vamos a estar en una situación de una explotación de un derecho de autor con un supuesto especial que es el inciso B, que en ese caso tenemos una alícuota aún más baja, que es la del 12,25. Pero en este caso tenemos que cumplir con algunos requisitos que han generado un poco de ruido, principalmente el artículo 104 que aplicará una ganancia neta presunta del 35% cuando se trate de la explotación en el país de derechos de autor y se cumplan con los requisitos del inciso J del artículo 26, dice, ¿no? Y el artículo inciso J del artículo 26, además de hablar de la explotación, que esto genera un poco de ruido, pero lo voy a pasar por una cuestión de tiempo, también es una cuestión que ha generado, o por lo menos que merecería la pena analizar, pero lo voy a por una cuestión de tiempo. Dice, las ganancias provengan de la explotación de derechos de autor siempre que el impuesto recaiga directamente sobre los autores o sus derechohabientes, dice la norma, ¿no? Y esto, bueno, ha generado mucha discusión, principalmente para definir quién es el autor o derechohabiente. En este caso, no hay mucha discusión que si el autor o los herederos o legatarios son personas humanas, no hay mucha duda que aplicará esta alícuota reducida del 12,25. La pregunta acá surge con respecto a las cesiones a título oneroso, ¿no? Cuando tenemos a alguien que no es el autor y ha sido cedido a un tercero. Principalmente el problema surge por las personas jurídicas, porque hoy en día en general estas registraciones se hacen a nombre de una persona jurídica y genera ruido porque la Corte ha dicho en definitiva que aplica el inciso I en estos casos, que es, bueno, el artículo residual que te termina disparando una alícuota del 31,5, ¿no? Pasás del 12 al 31. Estos precedentes son los que finalizaron con Picapau y Application Software, ¿no? Que básicamente dijeron eso, solo los autores, entendidos esto como personas humanas o sus herederos o legatarios, son susceptibles de aplicar esta alícuota reducida. Y la Corte dice, en el caso en el que la interpretación que hace la Corte es que en el caso en el que el beneficiario haya adquirido el bien por medio de una cesión de título oneroso, esto lo pongo en mis palabras, pero más o menos lo dice de esta forma, el impuesto no recae directamente sobre los autores o derechohabientes, sino que recae sobre otra persona, es lo que está diciendo la Corte, y otra interpretación vaciaría de contenido la exigencia, dice la Corte. No coincido con esto y ahora les doy la razón, pero en definitiva lo que hace la Corte es excluir a quienes adquirieron a título oneroso de este beneficio, ¿no? De esta alícuota reducida.
¿Cuál es la crítica que yo le hago a esta jurisprudencia? Y hay algunos autores que han criticado también por otra razón. Es que, bueno, el cesionario a título oneroso para mí es posible denominarlo derechohabiente. ¿Por qué? Principalmente porque la titularidad del copyright no es lo mismo que la explotación comercial. Es decir, existen situaciones en donde no seas titular del copyright, pero aún así estés explotando comercialmente el bien. Entonces el impuesto podría recaer directamente sobre un sujeto que explota el derecho por medio de una licencia específica sin poseer la titularidad del bien, es decir, sin ser el derechohabiente, por lo cual no estaríamos en esta situación de vaciar de contenido la exigencia. No sé si me siguen, es complejo, pero bueno, lo planteo porque es posible hacer, bueno, no está testeado judicialmente esto, ¿no? En realidad está testeado y la realidad es que la solución es esta, que en definitiva no aplica, pero creo que es criticable la doctrina de esos fallos. Y después también a tener en cuenta es que, bueno, hay muchas veces, o algunos autores que han dicho que la persona jurídica se puede entender como autor, principalmente basado en que todos estos precedentes son pre-reforma de la ley de propiedad intelectual. ¿Y qué pasó post-reforma de la ley de propiedad intelectual? Entre ellos, muchas incorporaciones vinculadas al programa de cómputo, ¿no? Fue la reforma que incorporó básicamente el software como derecho de autor. Bueno, en esa reforma se incorporó la posibilidad de que una persona jurídica sea titular del copyright, en los casos en los que sus dependientes sean contratados para elaborar un programa de cómputo. Yo a esta interpretación le critico que ser titular del copyright no es lo mismo que ser el autor, y por otro lado que la norma del artículo 26 establece esto, que dice otro requisito más que dice que no derive de obras realizadas por encargo o que reconozcan su origen en una locación de obra o servicio formalizado no contractualmente, lo que haría en cierta forma eliminarte de acá porque vos lo estarías obteniendo, serías el titular por medio de los dependientes que lo habrían generado a ese derecho de autor. En definitiva, este problema, que lo voy a llamar desde acá, el problema Picapau, te pasa de una retención del 12,25% a una del 31,5%, lo cual, bueno, genera una situación de mucho más carga impositiva. Paso a otro tema que son las licencias, ¿no? Que acá tenemos la licencia para explotar o la licencia para usar este intangible o este derecho de autor. Primero tenemos la licencia de explotación comercial, que es el típico contrato que firma el titular del derecho de autor con su reseller, con su partner, con un distribuidor regional, o sea, con alguien que va a explotar comercialmente en un lugar determinado. ¿Y qué se remunera acá? Bueno, lo que se remunera es la posibilidad de usar en el sentido de explotar el copyright en un espacio territorial o por un tiempo determinado, pero en definitiva lo que se está remunerando es esa autorización para explotar el copyright. Y no se cede la titularidad del copyright, sino lo que se cede es eso, esa autorización para explotarlo. Bueno, en definitiva lo que se adquiere o lo que se transfiere es todos los derechos inherentes a los derechos patrimoniales de autor, que son básicamente reproducir, distribuir, modificar. Bueno, hay que ver el contrato, pero en definitiva todo lo necesario para la reventa de este producto. Y en definitiva acá vamos a estar en el problema Picapau. ¿Por qué? Porque vamos a tener una explotación de un derecho de autor en la Argentina, o sea, es el licenciante explotando el derecho de autor por medio del licenciatario, explotando un derecho de autor en la Argentina. Pero probablemente tengamos una persona jurídica, por eso por el problema Picapau vamos a terminar probablemente aplicando una alícuota del 31,5. Esto en la medida en que no se quiera tomar una postura más riesgosa, ¿no? Y después tenemos, bueno, las licencias de uso de software, que acá tenemos un consumidor final, un usuario final de esa licencia, que puede ser una empresa empleándolo para su proceso productivo, puede ser un usuario final utilizándolo en su casa, ¿no? ¿Y acá qué se adquiere? Bueno, acá sí una autorización pura y exclusivamente funcional. O sea, a mí me autorizan a usar el software, simplemente a usarlo, no puedo hacer nada con eso. O sea, no se me cede ninguna facultad sobre el derecho de autor, solamente lo puedo ejecutar sobre, bueno, condiciones muy restrictivas que en general están establecidas en este contrato que se llama End User License Agreement, que es un contrato de licencia de usuario final, con una licencia muy restrictiva. Acá tenemos tres grandes opciones. La primera es la de la entrega física, que esto ya ha quedado prácticamente en desuso, pero en su momento se entregaba el bien, el CD, un disquete, en una caja, que si vos abrías la caja estabas aceptando los términos y condiciones. Se discutió si era una importación de un medio físico de fuente extranjera, como en el caso del CD que les mencioné al inicio,
o si estábamos en presencia de la explotación de un derecho de autor con el problema Picapau, ¿no? En este caso también. Pero hoy lo que más se usa es esto, la descarga en la PC. Esto y bueno, y este que está acá abajo, ¿no? Que ahora lo profundizo al final. Básicamente es la descarga en la PC que se denomina on-premise, que es una forma de adquirir esta licencia. Una licencia que es en general de uso perpetua, o sea, yo lo que adquiero es en propiedad la licencia de uso, que es una licencia no exclusiva y que es intransferible. Un ejemplo muy claro de esto son los RP, el SAP podría ser, que son estos sistemas bueno, que requieren que uno realiza un pago único y son una inversión realmente importante, por ejemplo, para las empresas. eh, ¿Por qué es una inversión importante? Porque uno adquiere en propiedad esa licencia de uso, ¿no? Y en definitiva, lo que se ha dicho, lo que ha dicho la doctrina es que por esa razón estamos en presencia de un contrato que se le aplican las condiciones de la compraventa y en general el que lo adquiere lo registra como un gasto de capital, o sea, como un CAPEX, lo registra como un activo. ¿Por qué? Porque realmente es una inversión importante. Y en este caso, bueno, de vuelta, estamos en el mismo problema, porque es la explotación de un derecho de autor. En la Argentina tenemos el problema Picapau, lo seguimos teniendo, o sea, pasamos del 12 al 31,5. En general siempre vamos a tener una persona jurídica involucrada, que es el gran problema de esta doctrina de Picapau, ¿no? Que te salta del 12,25 al 31,5. Y por último, me voy al tema del software como servicio, ¿no? El software en la nube, que ahora vamos a ir viendo de qué se trata. Primero, sobre el software en la nube, entender que es un servicio que está alojado en la nube. ¿Qué significa esto? Que está en servidores remotos, está en otro lugar, no está en la Argentina, están eh, localizados en otro lugar. Y en definitiva, lo que se paga es una contraprestación periódica para acceder a esa funcionalidad. Porque generalmente se usan estas suscripciones, ¿no? Uno paga una suscripción bueno, utiliza esta funcionalidad por medio de Internet, ¿no? Se conecta a Internet y utiliza la funcionalidad por Internet. Funcionalidad que puede ser un servicio, el software as a service, como se conoce, una infraestructura como servicio, una plataforma como servicio, o incluso el almacenamiento, como puede ser el OneDrive o alguna de estas funciones en la nube para almacenar documentos. ¿Qué es lo que pasa con el Service Cloud Computing, que es la forma de denominar este tipo de prestaciones? El problema que tenemos acá es que sí o sí van a requerir una licencia de uso, porque a mí, más allá de que me estén prestando un servicio, me tienen que autorizar a poder usar determinados componentes tecnológicos, sin los cuales no podría usarlo, porque requiero una autorización para poder usar ese servicio, que en general se aceptan por medio de un clip o mismo navegando en la misma página web. Son las dos formas más generales de aceptar este tipo de licencias. Pero ¿por qué es importante? Porque en definitiva el contenido de esta licencia, que como digo es necesaria, define cuál es la causa del pago. Y en definitiva nos va a decir si tenemos que aplicar una retención o no. Y acá tenemos dos opciones. Primero, que sea accesoria al servicio principal, que es lo más típico y es lo que suele pasar. Acá les copio una cláusula del contrato de Amazon, que esto está publicado en Internet, que es muy parecida también la de Google, que básicamente son licencias accesorias, limitadas, muy restrictivas, no exclusivas, intransferibles y básicamente revocables. La característica principal tienen es que no se remuneran, o sea, de forma independiente, o sea, y caen generalmente automáticamente cuando finaliza el vínculo, lo que hace que sean de uso meramente instrumental para prestar ese servicio. Y es por todas estas razones que en general se entiende que estamos en presencia de un servicio y en general las compañías lo registran como un gasto operativo, porque uno en cualquier momento lo puede cancelar y deja de tener ese servicio, ¿no? No está adquiriendo la licencia, digo, como pasaba en este supuesto acá, en donde uno adquiría la licencia de forma perpetua. Bueno, en estos casos no, uno adquiere un permiso para utilizarlo por un momento determinado. Entonces, en estos casos tenemos eh, la- una resolución de AFIP que se le consultó de forma muy restrictiva. Le decía, tenemos un caso en donde es un servicio en la nube, en donde no se cede la licencia, no se licencia ninguna autorización de uso y no tenemos ningún servicio de asesoramiento. Se le consultó en ese caso, ¿no? Y la AFIP dijo, bueno, sí, en ese caso, cuando se den todas esas condiciones, vamos a estar en presencia de una renta de fuente extranjera y no vas a tener que aplicar retención.
Y acá yo les digo, bueno, tengamos cuidado porque eso no quiere decir que cualquier servicio en la nube o cualquier prestación en la nube no involucre una transmisión de conocimiento. Y hay un millón, en la próxima slide tengo un millón de supuestos en donde un servicio en la nube podría incluir una transmisión de conocimiento, que en ese caso, recordemos, aplicará el artículo 13 de la ley, habrá una transmisión de conocimiento, habrá una fuente argentina y vamos a tener que aplicar la retención del 31,5, salvo que bueno, se den ciertas características para calificar como un servicio de asesoramiento técnico, en cuyo caso, cumpliendo otros requisitos, podemos tener una alícuota menor. Y acá tener presente Amadeus, todos los fallos que surgieron de Amadeus, que si bien era un caso distinto, la realidad es que era muy parecido porque se consumía en la nube o en otro lugar la información. La jurisprudencia dijo que ahí había asesoramiento técnico, ¿no? Pero bueno, yo soy de la idea de que no, que simplemente eran datos puestos en la nube, fueron muy criticados todos estos precedentes de la batería de fallos de Amadeus. Pero bueno, tengámoslo presente, ¿no? No porque estemos en presencia de un servicio en la nube, nos tenemos que confiar que esta resolución hace que no tengamos que aplicar retención. Tenemos que ver caso por caso. Acá, ahora vuelvo a la anterior, pero acá les enumeré muchos supuestos en donde el servicio en la nube puede venir Doctor, acompañado. perdóname que te interrumpa, queda poquito tiempo. Ya termino. Gracias, Nati. Te den todos estos casos de asesoramiento técnico que vengan acompañados del servicio en la nube. Y el otro supuesto que es que esta licencia que viene en el servicio necesaria para prestar este servicio en la nube no sea accesoria, sino que la realidad económica de la transacción nos muestra que nosotros estamos realmente remunerando una licencia con una autonomía funcional propia. En ese caso, vamos a estar de vuelta en el problema pica-pau. ¿Por qué? Porque vamos a estar remunerando una licencia de uso de esa prestación en la Argentina. Bueno, esto es en definitiva todo. Si tengo 2 minutos más, Nati, hago 2 comentarios muy cortitos sobre la exportación y el CDI. Creo que en 3 Tenés minutos un lo puedo minuto. decir. 1 minuto, bueno, dale. Podrás La resumir en un exporta... minuto. Sí, lo resumo en 1 minuto. La exportación básicamente se considera de fuente argentina. ¿Cuál es el problema acá? O sea, la exportación de todo servicio tecnológico de estos que estamos hablando. ¿Cuál es el problema acá? Que al considerarse fuente argentina, más allá de que va a estar grabado, porque es un residente argentino, no se puede computar como pago cuenta del impuesto análogo pagado en el exterior, porque eso requiere que sea una renta de fuente extranjera. Hoy en día, en la generalidad de los casos, la normativa grava en el lugar de utilización, por lo cual vamos a tener muchas situaciones en donde, bueno, nos van a aplicar una retención en el exterior y nosotros no lo vamos a poder computar en la Argentina. Esto tiene solución con el CDI y hay una solución que a mí me pareció muy interesante de Colombia, de una jurisprudencia, que permitió deducirlo bueno, como un gasto necesario, ¿no? De impuesto pagado en el exterior, por aplicación del principio de vulnerabilidad de la capacidad contributiva. Esto lo salteo, da para una charla específica de cuál es el tratamiento en el marco del CDI. Lo último que digo, y ya termino, Nati, perdón, es que comenté solamente 7 casos acá. Yo al menos detecté 30 en un archivo que tengo hecho sobre todas las formas de cómo se puede prestar el servicio de software. Al menos detecté 30, por lo cual digo, hay muchos casos, hay que hacer un análisis casuístico, caso por caso, para ver qué es lo que estoy remunerando o para prestar el asesoramiento que corresponda, pero en definitiva hay que determinar qué es el componente que se está remunerando que nos va a dar, en definitiva, el tratamiento que le vamos a tener que dar el impuesto a la renta. Bueno, perdón, me pasé de Nati, pero traté de ir rápido al final. Gracias. No, está bien, es que es un tema súper novedoso, importante y bueno, y da para hablar. Te agradezco un montón, Fausto. Gracias. A continuación, bueno, antes que todo, primero les recuerdo que tienen que dejar la asistencia a través del formulario que vamos subiendo cada tanto en el chat y que las preguntas las tienen que hacer por el medio del chat del grupo. A continuación va a hablar el doctor Facundo Fernández Santos. El doctor se graduó como abogado de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con honores. Realizó estudios de posgrado en la carrera de especialización en tributación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Actualmente es socio del estudio Pérez Salati, Grondona, Benítez y Artsen, y ha participado en numerosos seminarios, cursos y charlas sobre la materia de la especialidad tributaria. Facundo, te escuchamos.
Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a todos por estar y a los organizadores por invitarme y a la UBA por dar este espacio. Bueno, voy a presentar, un segundo. ¿Se ve correctamente, Nati? Yo no lo estoy viendo. ¿Estás compartiendo pantalla? Un segundo, me faltaba ese detalle. Ahora creo que sí, ¿verdad? Ahora sí lo tenés que poner en... Ahí. Bien, Listo. bueno. Bueno, yo voy a conversar sobre los fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión como vehículos de inversión productiva. El marco normativo lo llevo al año 2018, mayo del 2018, con la sanción de la ley 27.440, de Ley de Financiamiento Y, Productivo. perdón, Facundo, perdón, hay como un cartelito que hay que sacar para que se vea la pantalla completa. Eh, no sé, Marcelo, ¿ahí se ve correcto? Todavía no, No. porque estás compartiendo la pantalla y te quedó la imagen del Zoom. Si no, Correcto. ponela más arriba, que no Sí, molesta. la traté, a ver ahí. Más arriba no podés, ¿no? No, Bueno, déjala porque por tengo miedo de ahí. cerrarla y de salir del Zoom, si no. Ah, listo, a ver, a ver, toca cruz y capaz que ahí ¿Ahí Ahí están? está. Ahí está. Perfecto, Ah, ahí perfecto. está. No quería Perfecto. apretar la cruz por si me sacaba de la reunión. No, Perfecto. no, está perfecto ahí, dale. Bueno, volviendo al marco normativo del tema que voy a abordar, lo llevo a la ley 27.440 de financiamiento productivo. Es una ley del año 2018 que en el título 12 estableció un régimen denominado Impulso a la apertura de capital y desarrollo de proyectos inmobiliarios y de infraestructura. Como vamos a ver en la presentación, el alcance del régimen es más amplio que lo que su título insinúa, porque no se limita a proyectos inmobiliarios y de infraestructura, sino a otro tipo de proyectos. Esta ampliación del alcance del régimen proviene del decreto reglamentario de este título, que es el 382 del año 2019, por eso lo citamos acá también como marco normativo. Y también cabe mencionar la resolución general de la ex-AFIP 4498, que estableció requisitos formales de implementación del beneficio, que vamos a explicar a continuación. Por supuesto, la ley de impuesto a las ganancias y su reglamentación, porque este régimen lo que hace es modificar el tratamiento en el impuesto a las ganancias de estos vehículos para los vehículos y para los inversores que dispensa la ley de impuesto a las ganancias y que este régimen viene a modificar como un beneficio. Y por último, la resolución general de la CNV, de la Comisión Nacional de Valores 917 del 2021, que si bien no se refiere expresamente al régimen de la ley 27440, sí establece o sí se vincula con beneficios en el impuesto a los bienes personales que resultan igualmente aplicables a los vehículos que califiquen en este régimen. Con lo cual, hasta aquí el marco normativo del tema que vamos a abordar, que es la utilización de fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión como vehículos para la inversión productiva. Bueno, dentro de la ley 27440, hay dos artículos, simplemente dos artículos que se vinculan con esta materia, el artículo 205 y el artículo 206. El artículo 205 es el principal porque es el que refiere a todos los proyectos que puedan encuadrarse en las disposiciones de este régimen, mientras que el artículo 206 se limita al fomento de cierto tipo de proyectos, específicamente el desarrollo de la construcción de viviendas para poblaciones de ingresos medios y bajos. Nosotros en la charla vamos a abordar más que nada el régimen general del artículo 205 que refiere a todo tipo de proyecto de inversión productiva dentro de los límites y con los alcances que estableció el decreto reglamentario 382. Vengo hablando hasta aquí de como vehículos de fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión. Los fideicomisos financieros actualmente están legislados en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 1690 y
siguientes, y los fondos comunes de inversión en la ley 24.083. Estos son los dos vehículos que se pueden utilizar para canalizar las inversiones: fideicomiso financiero y fondo común de inversión. Ahora bien, cada uno de estos vehículos a su vez emite distintos tipos de títulos valores, que son aquellos en los cuales los inversores van a hacer sus respectivas inversiones. En el caso de fideicomisos financieros, son vehículos que emiten certificados de participación o títulos de deuda. El certificado de participación, para hacer un paralelismo, es como la acción de la sociedad anónima, ¿no? Es un título valor que otorga a su titular un condominio sobre la masa de activos fideicomitidos, mientras que el título de deuda es justamente un título valor que refleja un crédito que el inversor tiene con el fideicomiso financiero. Similar es el tratamiento en los fondos comunes de inversión respecto de la cuota parte de condominio en el fondo común de inversión y la cuota parte de renta. Bueno, para describir en qué consiste el régimen de beneficio, primero hay que partir de cómo es el tratamiento general para fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión cerrados, que son los que refieren en este régimen, en el impuesto a las ganancias. Tanto los fideicomisos financieros como los fondos comunes de inversión cerrados, que son los del segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Fondos Comunes de Inversión, establece que son sujetos del impuesto a las ganancias, es decir, son unidades susceptibles de verificar el hecho imponible. Ninguno de los dos, ni el fideicomiso financiero ni el fondo común de inversión, es un sujeto de derecho, pero por aplicación de la autonomía del derecho tributario, la ley los nomina como contribuyentes del impuesto. Y son aquellos contribuyentes de los denominados sujetos empresa, con lo que ello determina en lo que refiere a la determinación de la ganancia, a las reglas de imputación, a las reglas de evaluación, que podemos sintetizar como teoría del balance. Entonces, un fideicomiso financiero y un fondo común de inversión que no le aplica el régimen de transparencia, adelantando en qué consiste el beneficio, que no le aplica el régimen de fomento establecido por la ley 27.440, es un sujeto del impuesto a las ganancias que tributa por sus rentas imponibles según la teoría del balance. Ahora vamos a ver en qué modifica este tratamiento general el régimen de la ley 27.440 y su reglamentación. Bueno, primero, objetivos del régimen: impulso a la apertura de capital, desarrollo de proyectos inmobiliarios y de infraestructura. Objeto ampliado por el decreto 382, es lo que decía al comienzo. Si bien la ley refiere o limita el alcance del régimen a proyectos inmobiliarios y de infraestructura, el reglamento lo expande a proyectos agropecuarios, forestales, incluso en la inversión en cualquier tipo de proyecto, empresa o activo a través de valores negociables u otro tipo de instrumentos. Este es el objetivo del régimen: fomentar el mercado de capitales y la inversión. Y acá vamos al beneficio. Para esto hay que recordar lo que dijimos 2 filminas atrás. Un fideicomiso financiero, un fondo común de inversión, es un sujeto del impuesto que paga impuesto a las ganancias y aplica teoría del balance. Bueno, ¿en qué consiste el beneficio del régimen? Es transparentar el fideicomiso financiero y el fondo común de inversión como vehículo para canalizar inversiones. ¿Qué implica transparentarlo? Que el fideicomiso o fondo común de inversión, es decir, el vehículo, no va a tributar el impuesto a las ganancias, sino que el impuesto va a recaer en cabeza de los inversores como si hubieran obtenido la renta en forma directa, sin mediar el vehículo, y recién en el momento en el que la ganancia es percibida por el inversor. Entonces, estos 2 puntos, la ley los explica con esta transcripción. Dice: el inversor deberá incorporar dichas ganancias en su propia declaración jurada, siendo de aplicación las normas generales de la ley para el tipo de ganancia que se trate de no haber mediado tal vehículo. Entonces, supongamos un ejemplo concreto para bajarlo a la realidad. Un fideicomiso financiero que va a construir un edificio y va a vender los departamentos, para lo cual requiere inversión de distintos inversores. Si el fideicomiso financiero no le aplicara este régimen de transparencia fiscal de la ley 27.440, imputaría sus rentas por el principio del devengado, pagaría impuesto a las ganancias por las ganancias devengadas imputables al ejercicio, aun cuando no haya ninguna distribución a los inversores. Y pagaría según la escala del impuesto aplicable a este tipo de sujeto empresa, que con la normativa actual va del 25% al 35% en una escala progresiva. Mientras que
En este régimen de transparencia, el fideicomiso no paga el impuesto y el impuesto recién va a ser pagado por los inversores cuando el vehículo les transfiera los beneficios. Y va a tributar aplicando las reglas que hubiera aplicado el inversor si hacía la inversión en forma directa. Con lo cual, si una persona humana que sea inversor, titular de un certificado de participación, construye y vende departamentos y la alícuota le aplica el impuesto cedular del 15% en vez del 25 o 30 que le aplica a un sujeto empresa, la transparencia fiscal permite aplicar esa alícuota preferencial que en este caso le corresponde al inversor persona humana residente en Argentina. Y como consecuencia de este beneficio de transparencia fiscal y neutralidad fiscal, las utilidades que estos fideicomisos, que estos vehículos, fideicomisos o fondos comunes de inversión distribuyan a sus inversores no son computables como renta de segunda categoría para los inversores. Esto es por la razón obvia de no generar una doble imposición, porque la renta del vehículo va a tributar en cabeza del inversor como si lo hubiera obtenido en forma directa. ¿Cuáles son los requisitos para que este régimen sea aplicable? Básicamente dos: que los certificados de participación y o títulos de deuda en el caso de fideicomisos financieros o las cuotapartes del Fondo Común de Inversión en el caso de fondos comunes de inversión sean colocados por oferta pública autorizada por la Comisión Nacional de Valores. Y segundo, que los beneficios aplican o el régimen de transparencia aplica solo respecto de las inversiones que el vehículo realice en Argentina. Este segundo requisito no implica que si el vehículo también realiza inversiones en el exterior, no le aplicará al vehículo el régimen de transparencia, sino que el régimen de transparencia será limitado a las inversiones que el vehículo realice en Argentina. Con lo cual, estos son los dos requisitos del régimen. Distintos tipos de inversores: personas humanas y sucesiones indivisas residentes en Argentina, sujetos empresas residentes en Argentina y beneficiarios del exterior. ¿Por qué es relevante esto? Bueno, porque por efecto de la transparencia fiscal, la tributación ya no va a ser en cabeza del vehículo, sino que va a ser en cabeza de los inversores, y como bien sabemos, para los inversores la tributación varía en función a la calidad y condición que revistan. No es lo mismo una persona humana y sucesión indivisa residente en Argentina, que quizá aplica el impuesto cedular, o un sujeto empresa que aplica el impuesto por todas sus ganancias netas a la escala del impuesto progresiva que tiene la ley de impuesto a las ganancias. Lo mismo para sujetos que sean beneficiarios del exterior. Ahora vamos a ver a continuación cómo el régimen, acá la atribución de resultados, cómo es diferente la manera de atribuir resultados o formalidades que estableció la Resolución General en su momento AFIP, la 4498, que dispone que para facilitar el cumplimiento de la obligación impositiva de los inversores, que sean personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, el fiduciario o sociedad gerente de fondo común de inversión, según sea un fideicomiso o un fondo común de inversión, le tiene que entregar un certificado de resultados. Entonces, cuando la persona recibe el certificado de resultados, que va a ser la parte proporcional de las ganancias del vehículo que le corresponden en su carácter de inversor, lo incluye en su declaración jurada y tributa en consecuencia. Respecto de los beneficiarios del exterior y sujetos empresa, si bien no deben emitir un certificado de resultados que sea entregable a este tipo de inversor, sí tienen que poner a disposición de los mismos, los fiduciarios y sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, la información para que puedan o aplicar las retenciones a beneficiarios del exterior en caso de corresponder, o que los sujetos empresa, por ejemplo, una sociedad anónima que invirtió en este tipo de vehículos, pueda incluir en su propia declaración jurada y tributar por los resultados del vehículo. Bueno, hasta acá vimos el régimen de transparencia que implica atribuir a los inversores las ganancias o los resultados, mejor dicho, que obtenga el vehículo. Pero también, como esto se vincula con el mercado de capitales y estos títulos valores son transables, hay que tener en cuenta el tratamiento en el impuesto a las ganancias de los resultados derivados de la venta de estos títulos valores o de los rendimientos de los mismos. En el caso de personas humanas y sucesiones indivisas residentes en Argentina,
la ganancia que eventualmente obtengan por la venta de un certificado de participación en un fideicomiso financiero, título de deuda emitido por un fideicomiso financiero o cuota parte de un fondo común de inversión, van a estar exentos de impuesto a las ganancias en la medida en que tengan autorización, cuenten con la autorización de oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, que era uno de los requisitos para la procedencia del régimen. Los intereses, en el caso de los rendimientos, los intereses que paguen los títulos de deuda, como las cuotapartes de renta de fondos comunes de inversión, también se encuentran exentos por la Ley de Impuesto a las Ganancias, por distintos incisos, y también por ciertas previsiones específicas de la Ley 24.441, que era la que en su momento implementó la figura del fideicomiso en la legislación argentina y que hoy conserva algunas disposiciones vigentes en materia impositiva, y por otra parte la Ley 24.083 que regula el régimen de los fondos comunes de inversión. En el caso de los beneficiarios del exterior, también las ganancias o resultados que obtengan por la venta o el rendimiento de este tipo de estos títulos valores también se encuentra exenta. Esto lo establece la Ley de Impuesto a las Ganancias en el artículo 26U, ello sujeto a que el beneficiario del exterior sea residente de una jurisdicción cooperante y que los fondos que invierta hayan provenido de una jurisdicción cooperante, según el concepto de cooperancia que tiene la Ley de Impuesto a las Ganancias y su reglamentación. Mientras que para un sujeto empresa, los resultados tanto derivados de la venta como del interés se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias a la escala aplicable a este tipo de sujetos. Sobre el tema de la venta, marco algo que hemos visto alguna vez, que se ha visto en la práctica. Vimos que, voy a poner un ejemplo para hacerlo más visible. Supongamos un inversor que invierte en un certificado de participación de un fideicomiso financiero que va a construir un edificio y va a vender todas las unidades funcionales. Vimos que y efectivamente el fideicomiso construye y vende todas las unidades funcionales y resulta que se invirtieron 100 millones de pesos producto del capital puesto por los inversores y después de la venta hay 200 millones de pesos, es decir, el fideicomiso ganó plata. Dijimos que por la transparencia fiscal el fideicomiso no va a pagar el impuesto a las ganancias, sino que va a asignar ese resultado a los inversores. Entonces el inversor, cuando recibe en este caso un certificado de resultados, dice, bueno, el fideicomiso ganó plata, incluyo este resultado en mi declaración jurada y pago el impuesto a las ganancias. Eso pasaría si el fideicomiso transcurre toda su vida y se liquida producto de haberse vendido todas las unidades funcionales. Pero ¿qué pasa si esa persona, ese inversor, poco antes del que el fideicomiso se liquide, decide vender su participación? Bueno, ahí aplicaría la exención del impuesto a las ganancias. Entonces, una renta que hubiera quedado grabada, producto de ser percibida en el marco del régimen de la transparencia, pasa a estar exenta por vender el certificado. Claramente esto requiere que alguien esté dispuesto a comprarme el certificado y en un mundo ideal o no debiera el valor del certificado reflejar la incidencia del impuesto que tenga que reconocer después el inversor que adquiere ese certificado. Pero bueno, son situaciones puntuales que a veces se presentan y que si alguna vez les toca el caso, sugerimos tener en cuenta. Puntos que presentan dudas en el régimen de la transparencia fiscal de este tipo de vehículos: quebrantos y ajuste por inflación. Dijimos al comienzo que lo que se atribuye no necesariamente es la ganancia que obtenga el fideicomiso, sino el resultado que obtenga el fideicomiso. El fideicomiso o el fondo común de inversión como vehículos de la inversión pueden ganar o perder. Si ganan, lo asignan por la transparencia como explicamos. Y si pierden, bueno, la ley y el decreto no lo dicen expresamente, salvo por un tema de quebrantos que se hayan generado antes del año 2018, pero no lo dice para los vehículos, para los quebrantos generados con posterioridad al año 2018. Ahí consideramos que habría que aplicar el mismo criterio que respecto de las ganancias y lo que hay que atribuir es el resultado y no meramente las ganancias. Mientras que el ajuste por inflación, la particularidad que se presenta es que los fideicomisos y los fondos comunes de inversión son sujetos comprendidos en el título sexto de la ley que tienen que aplicar el ajuste por inflación impositivo, pero por el régimen de transparencia los inversores, personas humanas, no tienen que aplicarlo. ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, aquí hay doctrina que establece que tiene que hacerse el cálculo del ajuste por inflación y atribuirse en proporción solo respecto a los inversores que a su vez estén sujetos a las normas de ajuste por inflación impositivo. Y por último, para terminar, como dije al comienzo, en materia de bienes personales no está directamente relacionado con el régimen de transparencia de la ley 27440, pero el inciso J del artículo 21 de la ley de impuesto a los bienes personales establece una exención para
instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva que establezca el Poder Ejecutivo. Cuando uno va a la reglamentación del Poder Ejecutivo, el artículo 11.1 del decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a los Bienes Personales establece, entre otros, a los fondos comunes de inversión y a los fideicomisos financieros con 2 o 3 requisitos: colocación por oferta pública, más destinado al fomento de la inversión productiva, más elegibles por el Poder Ejecutivo según un listado que publique la CNB. Como vemos, estos requisitos son muy similares a los que se deben cumplir para que aplique el régimen de transparencia. Y cuando vas a la resolución general de la Comisión Nacional de Valores 917, en el listado, su anexo 1, están encuadrados este tipo de fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión. Con lo cual, si bien no hay una conexión normativa por referencia expresa, la idea, lo que quiero transmitir es que los fideicomisos financieros y los fondos comunes de inversión que son elegibles para este régimen de transparencia, en general son elegibles para el régimen, para la exención del impuesto a los bienes personales, solo en la medida en que sean instrumentos en moneda nacional, cosa que no es estrictamente necesario para el caso del requisito de la transparencia fiscal. Y bueno, hasta aquí llegó la presentación. Buenísimo, muchísimas gracias, Facundo. Bien, ahora le cedo la palabra al doctor Fernando Díaz para que realice el cierre de la jornada. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes de cerrar la jornada, me gustaría saber si hay alguna pregunta. Si han hecho, no he visto preguntas por el chat, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta a viva voz en este momento, ya hemos tenido la palabra de los 3 expositores, a quienes agradecemos muchísimo la claridad y la impronta que le han dado a sus presentaciones, que realmente temas que no son sencillos de abordar, lo han hecho con una claridad y un rigor científico excelente. O sea que mis más sinceras felicitaciones para Fausto, Facundo y Marisa. Marcelo, ¿querés comentar algo? Hoy es la última reunión que tenemos de estos ciclos de tributación nacional. Creo que nos queda la última reunión de este año. Ahí lo veo a Pablo Revilla. Creo que tenemos una reunión en el mes de noviembre sobre tributos locales. Si ya tenés la fecha y el tema, estaría bueno para poder, no sé si querés dar la primicia, no sé si lo tenés. Pero Sí, bueno, lo tengo, me agarraste en frío. Estoy acá chequeando, es el 10 tranquilo. de noviembre, el lunes 10 de noviembre, y es sobre un Perfecto. tema que se viene muy fuertemente el año próximo, que las malas lenguas dicen que va a ser más problemático que ingresos brutos, que es la tasa de seguridad e higiene. Así que el título es en latín y es Quo Vadis, ¿a dónde vamos? Tasa de seguridad e higiene. Y bueno, y trataremos de desentrañar a dónde vamos con esto. Me parece que el año próximo nos va a causar bastantes dolores de cabeza, sobre todo si hay algún tipo de arreglo nación-provincias. Este tema va a tener que estar en la mesa. Así que Perfecto. gracias, Entonces, Fernando, por pasar el aviso. entonces les recordamos que la última jornada o evento de estos ciclos que tenemos mensuales va a ser el lunes 10 de noviembre con el ciclo de tributos locales. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahí las preguntas que abordan en el chat es si vamos a estar compartiendo las presentaciones utilizadas por los expositores. Y ya Marcelo ha aclarado, pero algunos a veces entra un poquito más tarde. Las presentaciones van a ser compartidas por el centro una vez que tengan los certificados de exposición. O sea, tengan un poquito de paciencia que de acá a 10 días aproximadamente van a estar recibiendo por mail el certificado y también el acceso a las presentaciones que compartieron los expositores el día de hoy. Si nadie tiene una pregunta, damos por cerrado el evento del día de hoy y quiero sumar a Marcelo, el coequiper de la coordinación. Marcelo. Gracias, Fer. Excelentes las presentaciones. La verdad que no es fácil manejar en estos tiempos que asignamos temas tan técnicos y hacerlos, la verdad que tan pedagógicos, tan claros. Los felicito. Marisa, Fausto y Facundo han sido, la verdad que grandes aportes y de verdad que deberían, estaba pensando, bueno, Marisa acaba de dirigir la publicación de la revista Debates, cuya lectura recomiendo fuertemente, es de fácil acceso y es pletórica en doctrina de la mejor, de lo que puede salir de esta casa, la Facultad de la UBA.
Y creo que estos trabajos, digamos, estas exposiciones deberían tener ese correlato de publicación en ese plano. Entiendo que Marisa está teniendo una segunda etapa de la edición de Impuesto a las Ganancias, ¿es así? Me agarraste en frío, como diría el doctor Muy Revilla, bien. pero más frío todavía, Bueno, porque perdón. todavía no hemos lanzado la convocatoria ya a esta altura del año. Seguramente el lanzamiento lo vamos a hacer para el año próximo, a la cual este es un lanzamiento abierto, así que vamos a darle la publicidad necesaria para que todos aquellos que quieran participar y aportar sobre la temática van a ser bienvenidos. Así que yo calculo que para febrero, marzo, estaríamos abriendo para la segunda revista. Impecable. Bueno, ya los convocamos a Facundo y a Fausto, entonces, porque la verdad que esta temática es de plena actualidad y son muy buenos aportes. Y vos ya tenés el tema también para tu aporte Y vamos a ver si la personal. Corte lo resuelve o Claro, algún eso es dictamen de verdad. procuración, qué sé yo. ¿Quién te dice que se No hay que aborda la poner temática? presión, ¿no? Bueno, impecable. Muchas gracias y Fernando, gracias por todo el trabajo de este año. La verdad que es un placer trabajar con colegas y amigos tan, la verdad, sale fácil cuando se le pone tanto cariño y tantas ganas a la actividad y espero que para todos los asistentes haya sido tan interesante como nos resultó a nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Lo mismo para mí, un placer. Y vayámonos rápido porque por lo que veo, cada vez que aparece uno ya le damos laburo para encarar. Ya lo tuvimos a Pablo para que haga la jornada. Marisa le estamos ofreciendo ya a Fausto. Todos van quedando con algún trabajo pendiente para hacer. O sea que lo sumamos a todos, aquellos que han participado el día de hoy. Seguramente van a estar recibiendo del centro a través de LinkedIn o la página de la facultad la información para poder sumarse a esta revista de eventos que, bueno, manejan tanto Marcelo como Marisa como Pablo en las distintas ediciones, ¿eh? Les mando un fuerte abrazo y si no nos vemos, que tengan un excelente fin de año y unas mejores fiestas, ¿eh? Parece mentira que ya estemos a mediados de octubre saludando para la fiesta, pero bueno, esta es la última actividad de esta comisión, Sí. por lo menos, Que se seguramente. sube a la página de YouTube del centro también, por si la quieren acceder, va a quedar ahí subida también. Sí, sí, una vez que finaliza la reunión del día de hoy, esto está siendo grabado, entonces va a quedar en la página de YouTube, seguramente en días. Bueno, muchísimas gracias a Muy todos bien. por participar, ¿eh? Que tengan muy buena noche. Gracias, Muchas Natalia, gracias. por toda la Gracias. coordinación, ¿eh? Un Muchas gracias. placer. Muchas gracias. Gracias, Nati. Chao. Muchas Gracias gracias. a todos.